Entre el presidente y el presidente llevaría... Pues ya se cayó el decreto. Llevaría a declarar la invalidez porque es interpartes. ¿Cuáles son las partes? El INAI y el Ejecutivo Federal. Entre ellos. Es el Ejecutivo Federal, entre ellos. El decreto. Pero queda vivo para los demás. El decreto por 8 votos fue declarado inconstitucional. Pero queda vivo para los demás. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó, se cayó al Ejecutivo. Sí, Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha agradado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, se vuelve ring la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se dan con todo, ministros, tremendo encontronazo. Dejan todo ahí en el ring. Y es que se vuelve tendencia a Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel, Norma Piña, también Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este es el nuevo revés que da la ministra Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, ¿se acuerdan del decreto donde AMLO quería declarar seguridad nacional todas las obras públicas? Pues resulta que empezaron a tener un largo debate, a lo cual la Suprema Corte declara inconstitucional el acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional por transgredir el derecho de acceso a la información, así como a las facultades del INAI para salvaguardarla. Este es un nuevo revés para el presidente López Obrador, porque con 8 votos a favor, 3 en contra, la Suprema Corte declara inválido el decreto para clasificar como asuntos de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal. Y bueno, empiezan los dimes y diretes. Resulta aquí que para Yasmín Esquivel el Poder Ejecutivo, el presidente, pues solo es la presidencia y no toda la administración pública federal. Quiere que la invalidez del decreto presidencial no implique que las dependencias federales lo ignoren. Así empiezan así los comentarios, ¿no? Y aquí, miren, independientemente si se plagió la tesis o no, obviamente un mensaje contra Yasmín Esquivel. Después de esta exhibida, Yasmín Esquivel debería de renunciar, dice. Miren la cara de sorpresa del ministro Lainez Potisek, alguien se ríe, y la cara de la presidenta Norma Piña. Es que se armaron prácticamente los catorrazos allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar. Entre el presidente y el presidente llevaría... Pues ya se cayó el decreto. Llevaría a declarar la invalidez porque es interpartes. ¿Cuáles son las partes? El INAI y el Ejecutivo Federal. Entre ellos. Es el Ejecutivo Federal, entre ellos. El decreto. Pero queda vivo para los demás. El decreto por 8 votos fue declarado inconstitucional. Pero queda vivo para los demás. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó, se cayó al Ejecutivo. Sí, Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Entre las partes, los demás de la administración pública. Pues se está invalidando el decreto. Eso no Es sería Interpartes es Ejecutivo INAI. Exacto. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Claro. Si esa instrucción se cae, no existe ya. Claro. ¿Cómo que una dependencia va a seguir pero sí, Están validando el establecer que es decreto. entre el presidente Bueno, pues ahí es lo que salen a decir. Por otro lado, también Norma Piña se lanza contra Loretta Ortiz. Vamos a escuchar. El razonamiento, la argumentación jurídica que siguió su servidora fue que no está impedida la facultad que tienen cualquiera de los que puede ejercer su derecho a la información y solicitarlo al INAI, lo puede seguir ejerciendo. Y entonces, por lo tanto, no está mermada la competencia que tiene el INAI. O sea, el INAI puede seguir resolviendo. Entonces, no se le ha privado de esas facultades. Muchas gracias, ministra presidenta. Ministro Lainez. No.
Estoy de acuerdo, yo podría coincidir, pero no solo son esas facultades de resolver recursos, tiene facultades más amplias de verificación de obligaciones de transparencia. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra. El razonamiento, la argumentación. Pero vean la cara de la ministra Norma Piña al final, vean. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra. Vean nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se ve que obviamente la ministra Norma Piña está en contra de todo lo que quiere hacer el presidente López Obrador. Es claro, es evidente que esta ministra está del lado del poder conservador del PRIAN. La ministra Yasmín Esquivel, mientras tanto, defiende el acuerdo de AMLO que clasifica sus proyectos como seguridad nacional. Vamos a escuchar. Tampoco advierto que para la procedencia de la controversia constitucional baste con que la parte actora aduzca supuestas violaciones a los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, ya que también sería indispensable que el asunto involucrara directamente una posible afectación a tales derechos, lo cual en el caso no es factible porque el acuerdo solo tiene como finalidad favorecer la realización de obras en beneficio de la colectividad. Además, las posibles irregularidades que llegaran hipotéticamente a presentarse en perjuicio de los derechos de algunas personas serían atendidos por otros medios de defensa, pero no es la vía la controversia constitucional en la que esencialmente se dirimen contiendas a la luz de la distribución de facultades que estructura la Constitución General. Y finalmente, considero que de llegar a reconocerse la legitimación del Instituto Actor, debe precisarse que se hace sin perjuicio de declarar la inoperancia de los argumentos ajenos a la órbita de competencias constitucionales del INAH. Por ejemplo, en su concepto 9 de invalidez, cuestiona la forma en que el Ejecutivo Federal ejerce la política exterior. ¿Qué tiene eso que ver con el acceso a la información pública? El artículo 8 argumenta la inobservancia del orden jurídico mexicano que regula el otorgamiento de permisos, licencias y dictámenes, lo cual tampoco tiene que ver con las atribuciones constitucionales del INAI. En el segundo y séptimo concepto de invalidez, pone en duda la facultad reglamentaria para hacer declaratorias de seguridad nacional, cuando esto no es la competencia del INAI, ya que la materia es exclusiva del Ejecutivo Federal de conformidad con la fracción sexta del artículo 89. Bueno, de esta manera, la ministra Yasmín Esquivel defendiendo el acuerdo del presidente López Obrador, y mientras vean la cara del ministro Lainez Potisek, las caras que hacía. Esto fue lo que dijo, mientras tanto, Lainez Potisek a Arturo Saldívar, Vamos a escuchar. Primero, yo difiero de quien, y con todo respeto, de quienes consideran que no hay una reserva en este artículo primero, porque no dice. Literalmente no dice. Pero yo creo que como Tribunal Constitucional sí es nuestra obligación ver cuál es el objetivo y cuáles son las consecuencias de lo que dice este artículo primero, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, característica, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Todo esto se considera de interés público y de seguridad nacional. Ya lo sabemos que lo estratégico está en el artículo 28, ¿sí? Correos, telégrafos, la red nacional de transmisión eléctrica, es decir, y que corren a cargo como monopolio del Estado. Lo prioritario es todo lo demás.
Todo lo demás, conforme a la ley de planeación y entidades, prioritarios son aquellas actividades que realiza el Estado por sí o en concurrencia con los sectores público y privado. Es decir, es todo. Ahora, me parece a mí, y también no quiero adjetivizar, pero un tanto cuanto ingenuo, el ignorar que la consecuencia jurídica inmediata de esta declaratoria, las consecuencias son dos: la reserva de información y la autorización para la adjudicación directa. Mientras tanto, Arturo Saldívar salió a responder lo siguiente. Presidenta, estoy en contra de la invalidez del acuerdo impugnado, pues, contrario a lo que sostiene el proyecto, de ninguna manera afecta o interfiere en el derecho de acceso a la información pública y, por consiguiente, no afecta las atribuciones del INAI en materia de transparencia. Como lo explico a continuación, la propuesta parte en su totalidad de una premisa equivocada: asumir que al utilizar la expresión interés público y seguridad nacional, que también se utiliza en el artículo 6º constitucional, el acuerdo sitúa toda la información derivada de las obras prioritarias en el supuesto de reserva del artículo 113, fracción primera de la ley de la materia. En primer lugar, debe precisarse que la materia de la controversia se circunscribe a determinar si el acuerdo afecta o invade las competencias del instituto demandante y el acceso a la información. Es una controversia, no una acción de inconstitucionalidad. No corresponde a la Corte analizar, como si se tratara de una acción de inconstitucionalidad, si el acuerdo es inconstitucional en abstracto o a la luz de cualquier disposición constitucional que podamos encontrar en un análisis buscador de la Constitución. Partiendo de esta premisa, me parece que de la lectura del proyecto no se desprende ni de la interpretación integral del acuerdo, ni del marco normativo y jurisprudencial en la materia. Bueno, al fin y al cabo, todo esto conllevó al momento de la votación. La Suprema Corte invalida el acuerdo del presidente López Obrador. Y aquí están los votos de quienes votaron a favor y en contra. ¿Sabe usted ustedes opinan a favor del sentido con un voto concurrente? Con el proyecto. Y agradeciéndoles a todos su aportación, tomo nota incluso de los que no están de acuerdo. Creo que en el mismo proyecto se sostiene su viabilidad. Sí, estamos votando los todo tres el artículos. proyecto. Okay, sí. En contra del proyecto y por la validez de todo el decreto. Señor Mr. Ortizal. En contra de la validez de... Señor Mr. Aguilar Morales. Yo estoy a favor del proyecto y pediré al señor ministro Lainez, si me permite, hacer un voto adicional concurrente en conjunto con él, con las razones que dio respecto a la afectación del INAI. Señor Mr. Padre Rebolledo. Estoy a favor de la invalidez del artículo primero del acuerdo impugnado, separándome de consideraciones, y en contra por lo que hace a los artículos segundo y tercero. Señor Mr. Saldívar, lo de la red. En contra, anuncio voto particular. Señor Mr. Ríos Farjat. Con el proyecto, con un voto concurrente. Señor Mr. Lainez. Con el proyecto y con consideraciones adicionales. Señor Mr. Pérez Dayan. El proyecto por lo que hace a la invalidez del artículo primero combatido y en contra del proyecto y por la validez del resto del mismo. Señora Vicepresidenta Piña Hernández. Con el proyecto y con razones adicionales, que haré valer en un voto concurrente. Perdón. Bueno, pues ahí está. Ese fue el momento de la votación. Pues amigos, ¿qué piensan ustedes al respecto? Dejen su comentario. Dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Benditas redes sociales, activa la campanita para que te den las notificaciones. Pues así se vivió este encontronazo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de lo cual derivó en que este nuevo revés contra el presidente, la Corte declara inconstitucional las obras que el presidente declaraba de interés público y de seguridad nacional, para salvaguardarlo en el INAI, así como las facultades del INAI para su salvaguarda. Lo echan para atrás. Así. ¿Se acuerdan del decreto donde AMLO quería declarar de seguridad nacional todas las obras públicas? Pues ahí está. Lo echan para abajo los ministros de la Suprema Corte. No dejen su comentario. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos, y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.